Si eres estudiante de criminología, te invito a leer Manual de Criminología de Octavia Orellana Guyarco, un libro que puedes encontrar en cualquier librería, editorial Porrúa, por menos de 300 pesos mexicanos aproximadamente. Es un libro que a mí me gusta mucho recomendar, lo he leído como 3 o 4 veces. Lo recomiendo muchísimo a mis alumnos cuando van iniciando dentro del mundo criminológico para poder entender y encauzar bien a qué se dedica la criminología, cuál es su objeto de estudio, cómo se consolida como ciencia y qué autores intervienen para poder descifrar el enigma criminológico. Específicamente nosotros podemos encontrar aquí en este libro de Octavio Orellana Guyarco qué son las conductas antisociales, cuáles son los factores criminógenos o los estados criminógenos que se deben de utilizar para analizar la conducta antisocial de un individuo. Nosotros podemos encontrar asimismo también en un aspecto pues muy específico el carácter científico de la criminología. Nos lleva de la mano con diversos autores que son detractores y también protectores de la misma criminología en cuanto a su definición y el carácter científico que ésta toma, y aludiendo y concluyendo que pues efectivamente la criminología debe ser tratada y considerada como una ciencia, ya que sí tiene un objeto de estudio específico, lo cual es la conducta antisocial. Podemos también encontrar aquí la clasificación de las ciencias y la criminología, muy importante, cómo esta se encuadra dentro de todas ellas: el derecho, la antropología, la sociología, la biología inclusive, la economía, la sociología, y cómo todas estas las adopta la criminología para poderse considerar como una ciencia inter o multidisciplinar. Y asimismo nos da una definición de diferentes autores sobre qué es la criminología ya considerada como una ciencia. Nosotros podemos encontrar a final de cuentas las diferentes direcciones que debe tomar en cuenta la criminología, como lo es la dirección antropológica, la dirección sociológica, la dirección psicológica, la dirección biológica. Principalmente nosotros encontramos la dirección antropológica, y en este punto es donde entra César Lombroso con su famosa teoría lombrosiana sobre el delincuente nato y algunas condiciones biológicas del por qué el hombre está delinquiendo. César Lombroso, considerado el padre de la criminología, en este punto italiano, pues podemos encontrar que hay una pequeña leyenda, en este libro lo especifica, y también en algunos otros artículos lo pueden encontrar, sobre el famoso cráneo de Villela. No es de que el delincuente sea feo y por eso delinque, eso yo creo que es completamente erróneo y hay que investigar un poco más. César Lombroso lo que hace es encontrar una protuberancia en la foseta media de la cresta occipital en el cráneo de Villela, una vez que él está aplicando la necropsia como tal, y encuentra esta protuberancia y le llama la atención. En este específico momento César Lombroso se interesa en esta característica muy importante en el cráneo de Villela, e inclusive hace una comparación con otros delincuentes, saca una relación estadística y dice: a lo mejor por esto puede que estén delinquiendo las personas. Hay una condición fisionómica o craniológica dentro de las características morfológicas del ser humano, y bueno, entonces es donde sale esta famosa condición de que pues si hay algunas condiciones morfológicas en el ser humano, puede que tengan relación con los aspectos criminales, pero específicamente es por ello. Y Octavio Orellana Guyarco pues profundiza muchísimo en este apartado, y es muy bueno conocerlo para que nosotros podamos comprender cómo nace realmente la criminología. Nos habla también sobre Enrico Ferri y la sociología criminal. Cuando hablamos de César Lombroso, pues podemos hablar inclusive también de sus discípulos como Enrico Ferri y Rafael Garófalo, quienes juntos a él forman esta triada evangelista de la criminología, abarcando ya no nada más aspectos biológicos, sino también sociológicos y de derecho. En este apartado nosotros podemos ya comprender que la criminología se consolida como tal, y Rafael Garófalo es inclusive el primer autor que hace mención en su libro Criminología, el término criminología, al estudio de la criminalidad o del delincuente como tal, pero ya lo hace mediante una formación mucho más estructurada en cuanto a los aspectos criminales del ser humano, no nada más biológico sino también sociológico. Posteriormente nosotros podemos encontrar aquí también la dirección biológica. Una vez que ya está consolidada la dirección antropológica, también podemos encontrar aspectos biológicos o fisiológicos de realmente cómo funciona el ser humano, y estos aspectos mediante la explicación principalmente de las glándulas endocrinas o la endocrinología criminal, cómo estas glándulas pueden suprimir o modificar la conducta del ser humano, haciendo que pues algunas de ellas recaigan en conductas antisociales o criminales. Podemos hablar de el páncreas endocrino, de la glándula tiroides, de la glándula pineal, inclusive de las glándulas suprarrenales,
criminales, de las glándulas sexuales y cómo éstas interfieren en la conducta del ser humano. También nos habla sobre una tipología criminal, y aquí hay una clasificación como tal biológica de los criminales, y aquí es donde entran las escuelas tanto francesa, italiana y la escuela alemana y de Sheldon, me parece que también. Nos habla sobre una herencia criminal, y esto también es explicable, y hay una relación inclusive con las teorías lombrosianas sobre la teoría del atavismo, en donde prácticamente el delincuente presenta una herencia criminal o una regresión criminal, como también lo llaman en algunos artículos, y lo podemos encauzar a que realmente esto es la condición del por qué el hombre está delinquiendo. Lo llaman o lo toman como un carácter involutivo como tal. Nos habla sobre una genética criminal. Si estamos hablando de una herencia criminal, está la genética criminal, y que también las condiciones criminales se pueden heredar. Supuestamente aquí en este libro nos hablan sobre este tipo de teorías. Hace mención sobre una caracteriología criminal, haciendo énfasis en la tipología y una clasificación, y mediante el carácter biológico de la persona se pueden asumir ciertos rasgos específicos aunados a la criminalidad, y de esto se desprende la teoría biocriminogenética. Esas son las condiciones que nosotros podemos encontrar en la dirección biológica de este libro. Posteriormente nosotros encontramos aquí ya la dirección sociológica, y en este apartado nosotros podemos encontrar la dirección sociológica, la dirección cartográfica o geográfica, como podemos decirlo así, que también es utilizada hoy en día para poder encontrar ciertos tipos de comportamientos que se puedan repetir en determinadas zonas geográficas, y de esta manera poder concluir y no predecir, sino sacar las probabilidades mediante estadísticas sobre las relaciones criminales que se den en algunos lugares en específico. Tenemos la escuela antroposocial o de Lyon, que es la principal escuela oponente a la escuela positivista de César Lombroso, y se pelean. Inclusive el mismo autor de esta escuela pues le envía cartas a César Lombroso burlándose de su dirección biológica y antropológica que tenía sobre su tesis sobre la criminalidad. Pero bueno, más tarde se consolida, llega Gabriel Tarde, Enrico Ferri, y establecen que pues es muy necesario que no nada más se tome desde el aspecto sociológico, sino también biológico y sociológico. Entonces ya hay una comparación ahí, una perspectiva ya un poco más consolidada en cuanto a la multidisciplinariedad. Podemos encontrar a Coliagiani, a Amelio Durkheim, que también es muy importante este sociólogo para poder entender condiciones sobre cómo se puede dar el suicidio, por qué se da el suicidio, o inclusive también la famosa teoría de la anomia, esta teoría que pues representa una ausencia de la autoridad y que también influye mucho en el comportamiento delictivo. Y también podemos encontrar la escuela sociológica criminal norteamericana, la teoría de la asociación diferencial de Sutherland, que es muy importante inclusive sobre el modelo de aprendizaje y cómo este modelo puede ser pues muy explicativo en cuanto a la conducta criminal. Mediante un modelo de aprendizaje repetitivo nosotros podemos aprender ciertas conductas criminales, y que también inclusive lo ve mucho por parte de la sociología crítica. O de la criminología crítica, mejor dicho. La teoría del conflicto de culturas de Selin, la subcultura de la delincuencia, que se da por condiciones meramente geográficas y específicamente en la región africana. También podemos encontrar la teoría de la contención de Reckless, la teoría de la desviación social, que ya no nada más podemos verlo desde un punto de vista delictivo jurídico, sino también sociológico y desbiológico. Entonces nacen ahí las conductas desviadas, que también las tiene que ver o mirar la criminología en este punto o en este apartado. Tenemos las teorías socialistas, la cultura soviética, la tendencia alemana y la orientación yugoslava, inclusive también estas teorías europeas o corrientes europeas que nos ayudan a entender de forma cómo se consolida la criminalidad, pero también explicándolo ya desde perspectivas más generales. También aquí podemos encontrar la dirección psicológica, que ya es como últimos apartados, nos habla de generalidades, del estructuralismo desde perspectivas lacanianas, nos habla sobre la reflexología, el psicoanálisis proveniente de Sigmund Freud, el conductismo, la normalidad y la normalidad desde la misma psicología, y cómo nos habla sobre esta psicología los diferentes trastornos que se pueden presentar en diferentes criminales que son causa de estas mismas conductas delictivas, trastornos de personalidad, y es donde nace o da pie a la criminología clínica inclusive. También nos habla sobre la determinación causal del delito, cuáles son las causalidades del delito y la probabilidad con que se pueda cometer, haciéndolo o aludiendo sobre métodos estadísticos. Y nos habla también sobre la prevención y el tratamiento, sobre que hay generalidades, alcoholismo, embriaguez o diferentes perspectivas que no son meramente delitos, como la prostitución, la delincuencia juvenil, el urbanismo, la industrialización, inclusive también la delincuencia oculta o la cifra negra que nosotros podamos encontrar en la criminología como tal.